Rafa, vamos a seguir contigo, pero Carlos, vamos a hablar acerca de la historia de una chilena, ¿no? Claro, una ciudadana chilena casada con un palestino que denunció que Israel no le permitió tomar el último vuelo humanitario organizado por la Cancillería chilena junto a sus dos hijos. Sí, la negativa, dice, se debió a que ambos niños tienen papeles palestinos. Los pilotos de la FARC han hecho una tremenda pega, así que de verdad, de nuevo, mi respeto a la prensa chilena. Fue España una de las paradas del presidente Gabriel Boric en el marco de su gira por China. En Madrid, agradeció a la tripulación de la Fuerza Aérea que logró rescatar a cerca de 300 chilenos que quedaron atrapados en la guerra entre Israel y Hamas. Sin embargo, una compatriota no logró subir a los vuelos humanitarios. Finalmente la llevan al checkpoint para que ella se pueda subir al auto diplomático y cuando ella se va a subir con sus hijos, la llama a la cónsul de Chile y le dice, pucha, ¿sabes qué? No nos dieron el permiso, no puedes salir tú porque eres chilena y tienes pasaporte chileno, pero no pueden salir los niños, 5 y 2 años. Según la denuncia de la comunidad palestina residente en nuestro país, la chilena no podría salir de Belén, Cisjordania. Hace 6 años que vive en el territorio, está casada con un palestino. Sus hijos nacieron ahí. Cuentan que es difícil llegar al aeropuerto y no tendrían una solución hasta el momento. La única posibilidad es que ella se suba sola al avión, donde claramente ella decide, digamos, no hacerlo. Ella igual habla con la cónsul, le dice cómo es posible. O sea, ella es una ciudadana chilena, sus hijos son chilenos palestinos, sus hijos tienen papeles chilenos y tienen papeles palestinos, pero el solo hecho de tener papeles palestinos no les permiten, en el fondo, algún tipo de protección. La tumba será de los libres. A la fecha, 279 chilenos han sido evacuados en 4 vuelos humanitarios. Los connacionales fueron llevados hasta Atenas, Grecia y Madrid. La chilena sigue esperando poder salir de Belén. Los suministros básicos ya escasean. La zona en Belén, si bien hoy día no hay bombardeos en Belén, la zona está totalmente militarizada. Está todo sitiado, está todo cerrado y por lo tanto ella me dice, nosotros tenemos lo que teníamos en casa. O sea, nosotros no tenemos nada más. Y yo no sé cuánto tiempo vamos a estar así. Entonces la gente está muy asustada. Hubo un ataque cerca de nuestra casa, escapamos rápidamente. Los niños estaban muy asustados, por eso vinimos a un lugar seguro. Espero que toda esta situación se calme. Nafes vive en una zona cercana a la chilena. Tuvo que escapar junto a sus hijos para refugiarse en un colegio. La situación es crítica. Desde Cancillería aseguran que están al tanto de lo ocurrido con la connacional y sus hijos. Dicen que se realizaron una serie de gestiones para que pudieran tomar el avión y se seguirán buscando soluciones para que puedan salir de territorio palestino. Mira, nosotros ayer hablamos con Cancillería y hablamos con la cónsul y siempre la respuesta es la misma, que eso es todo lo que ellos pueden hacer, que van a buscar medidas, pero ella no va a salir sin sus hijos, lo dijo. O sea, aquí no hay ninguna posibilidad, son niños pequeños. Las gestiones para permitir que nuestros compatriotas que hoy día ya están en suelo israelí o están eventualmente en territorio controlado por los palestinos son gestiones que se están llevando adelante a través de nuestra Cancillería y confiamos en la capacidad de nuestra Cancillería. El cuarto y último vuelo humanitario del Estado de Chile salió desde Tel Aviv hace unas horas. La chilena y sus 2 hijos aún continúan sin poder retornar.